tema que estuvimos contemplando o estuvimos analizando o compartiendo en nuestra intervención anterior. El concepto de sí mismo. El concepto de sí mismo. La Biblia dice en Romanos 12:3: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura. Pensemos, analicemos, pero con cordura, con equilibrio. Amén. No más allá, no menos de lo que debemos. ¿Sí? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces, el concepto. Necesitamos tener la perspectiva correcta de lo que somos, de quiénes somos, de lo que podemos o de lo que tenemos. ¿Sí? Y decíamos que hay 3 moldeadores de ese concepto. Algunos le llaman autoestima. Pablo le llama concepto de sí mismo. 3 moldeadores. 1, nosotros mismos. Y para eso hay factores sociales, medioambientales. Están las capacidades individuales. En términos laborales le llaman las aptitudes, con P. ¿Verdad? O las competencias le llaman. Y luego está el círculo de apoyo social, en otras palabras, la familia. El apoyo que tenemos de nuestro núcleo. Porque nos pueden bendecir mucho o nos pueden afectar mucho. ¿Verdad? Luego está el moldeador número 2, que es el mundo. ¿Qué valor le da el mundo? Bueno, Pablo hace una comparación entre necio y sabios. Ahora, estoy hablando del mundo, ¿sí? Porque acuérdense que hay 2 clases de sabiduría. Está la sabiduría del mundo, que es terrenal, animal y diabólica. Y está la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de la sabiduría de lo alto, estoy hablando de los moldeadores del mundo, ¿de acuerdo? Entonces los sabios según el mundo, ¿sí? Entonces habla de lo necio y lo sabio, lo débil y lo fuerte, lo vil y lo poderoso, lo menospreciado y los nobles. El problema radica en buscar la aceptación humana, desde mi punto de vista. Las personas que hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Jesús se lo dijo eso a los contemporáneos y Pablo también se lo dijo, ya eso lo explicamos. Y luego está Satanás. Oh, por supuesto, hermano, un gran moldeador. Conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y va a aprovechar nuestras debilidades creyéndonos o haciéndonos creer que vamos a ser más fuertes. Eso no es cierto. No. Sí lo hizo con el Señor Jesucristo, hermanos. ¿O no? Intentó hacerlo. Y después de ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, Jesucristo. Sabía la debilidad en ese momento y quiso aprovecharla. Entonces vino y le dijo, el tentador dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, como él no buscaba la aprobación humana, no buscaba la aprobación menos del enemigo, sino la del Padre, ¿cuál fue su respuesta? Escuchen esto. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Por lo tanto, nadie tenga más alto concepto del que debe tener. Jesús no lo hizo. Y hoy quiero hablar acerca
del valor que tenemos para Dios. Amén. Porque no me interesa o no nos debe de interesar el concepto humano, pero sí nos debe de interesar el valor que tenemos para Dios. Amén. Muy bien. Efesios 2:10 creo que nos dice cuál debería ser nuestro concepto. Y nos dice el valor que tenemos para Dios. Dice, porque somos, ¿qué? Hechura suya. Creados. No nos creamos nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, no nos creamos. No nos hagamos como muy creídos. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y oiga, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjeme decirle, esto es el concepto que Dios quiere que tengamos, que somos su criatura. Y como bien lo dicen en algunas versiones y algunos hermanos lo han sabido explicar, dice que somos hechura suya, somos un poema escrito por Él. ¿Cuál es el problema? Porque eso es lo que Dios hizo, o lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Pero hay un peligro grande. ¿Saben ustedes que una de las mayores creaciones de Dios tuvo el problema de desequilibrar el concepto de sí mismo? Luzbel, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que hizo? Él corrompió el concepto de sí mismo. Y si él lo corrompió, el ser humano está más propenso de lo que nos imaginamos. Por eso repito, el valor que tenemos para Dios. Vean, vamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Y en los versículos 13 al 17 se describen varias cosas que quiero que veamos. Ezequiel 28. Y vean, por lo menos se describe aquí 4 cosas, pero importantísimas en cuanto a su creación. Primero, el verso 13, en la segunda parte dice, hermano, de las vestiduras. Dice, era tu vestidura, y escuchen cómo dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Qué le parece el tipo de vestiduras que tenía? ¿Saben una cosa, hermano? Dios sabe vestir a sus criaturas. ¿No les parece a ustedes que los astros están bien vestidos de luz? Las estrellas están bien vestidas, tienen una buena luz. ¿No les parece a ustedes? ¿Saben ustedes cómo Dios vestía? ¿Cómo Dios vestía a los sumos sacerdotes, a sus sacerdotes, hermanos? Ser creado. Habla de sus vestiduras. Son vestiduras de hermosura. Estoy hablando de la creación porque somos hechura suya, creados. Amén. Somos los únicos. Eso es lo que quiero que veamos. Estamos viendo hasta allá, al principio. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más? Vean, hermano, el día que fue creado, se hizo fiesta. ¿Ustedes saben cómo son las fiestas en los cielos? Ahora no son pachangas. Tengo que aclarar. Nos estamos hablando de fiesta de gozo. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles del cielo se gozan. Hay
Amén. Ahora, cuando se creó este ser, vean cómo fue. Siempre en el versículo 13, ahí sigue diciendo: los primores de tus tamboriles y flautas. ¿Qué es eso? Instrumentos de música. Toda clase de instrumentos de música viene ahí. Y oiga que dice: estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Se le dieron ahí, se hizo fiesta y el cielo fue en paz, no lo sé. Si se le dio la habilidad para que él pudiera interpretar lo mejor. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hay música muy preciosa, ¿cierto? Hay música, yo sé que hay música que a ustedes les gusta, hay música que a mí me gusta. Pero cuando uno escucha la música celestial, no tiene comparación. No tiene comparación. Personalmente yo he escuchado música celestial algunas veces. A veces, o creo que han sido algunas ocasiones, en sueños. Siempre digo que Dios tiene que agarrarme dormido quizá porque despierto es un poco difícil, pero en sueños Dios me ha dado alguna música, alguna alabanza. Quizá como unas 10 alabanzas. Solo una hemos compuesto y que la cantamos en forma congregacional. Pero la música celestial, hermano, es un deleite. No tengo palabras para expresárselas. Recuerdo la primera vez que yo escuché eso. Dios me mostró de dónde Él me había levantado y cómo Él me había protegido y cómo Él me había guardado. Y toda la letra eran ángeles que cantaban. Y toda la letra, fíjese, era: y yo estaba ahí. Y yo estaba ahí para cuidarte, para guardarte. Y yo estaba ahí. Pero yo no tengo palabras para expresarles lo lindo, lo precioso que es una música celestial. Ahora tengan la idea de lo que Dios tenía preparado para Luzbel. El día que él fue creado, todos los instrumentos de música estaban preparados para él. Todos, los tamboriles, las flautas, era la primicia, dice los primores, era la primicia. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras. Para eso fue creado él. Y para eso hemos sido creados nosotros. En eso falló él. Y debemos de cuidarnos de no fallar nosotros. Por eso estoy hablando de no tener más alto concepto de sí mismo. Estoy hablando del concepto que Dios tiene de nosotros. ¿Sí? Pero del peligro también que existe. Ahora, y estoy hablando del principal. Una de las principales creaciones. Ahora, en tercer lugar, miren, su lugar. Dice en el versículo 13, al principio: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Vean dónde fue puesto. ¡Qué bendición, hermanos! Luego, en el versículo 16, dice: en la mitad del verso, yo te eché, ¿de dónde? Vean. ¿Qué les parece el lugar de la herencia que Dios había escogido para este querubín? ¿Y saben que Dios tiene un lugar de herencia para nosotros también? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero vean, hermanos, el problema de tener un más alto concepto de nosotros mismos. Cuarto lugar, vean el nivel de perfección, versículo 15. Dice: perfecto eras en todos tus caminos. Nivel de perfección. ¿Qué les parece?
perfecto. Estoy hablando en el nivel de perfección en cuanto a su creación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? El problema de tener un más alto concepto de uno mismo es que uno no entiende o uno puede equivocarse de que lo que uno tiene es por sus propios méritos y no porque Dios nos lo ha dado. Y vean lo que pasó con él. Las cosas que eran de bendición y que eran para bendecir, que eran para exaltar al Señor, se convirtieron en su principal tropiezo, su principal caída, su principal corrupción. Vean entonces, verso 16, la causa de su caída. A causa, ¿está hablando de la causa, sí o no? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno ¿de qué? De iniquidad. ¿Cuál fue la causa? De su, digamos, de su, de valorarse más allá de lo que debía de valorarse. Una es la iniquidad, y aquí viene lo otro, el orgullo. Vean lo que dice el versículo 17. Se enalteció tu corazón. ¿Y cuál fue la causa? La hermosura. Mire, hermano, gracias a Dios si somos guapos, ¿verdad? Y si son bonitas las mujeres, gracias a Dios. Sí, porque somos hechos a su imagen, ¿cierto? Pero gracias a Dios si somos feitos, hermanos. ¿Sí o no? Doblemente bendecidos. Sí, vean cuál fue la causa de su corrupción. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué les parece? Hay un problema en tener una sobrevaloración. Amén. ¿Qué más dice? Aquí vienen las consecuencias de tener un concepto equivocado, mire. Aquí vienen las consecuencias. Verso 16, en la segunda parte, dice: yo te eché, vaya, del monte de Dios. Y sigue diciendo: y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Qué tal? ¿A qué se refiere con eso? Uno, perdió su herencia, perdió su posición, perdió sus privilegios. Hermanos, somos privilegiados y somos criaturas de Dios. Óigame, Dios no ha llamado a un perro, a alguien, un animal, pues, para que tenga su imagen y a llevarlo a que reine y a que herede con él. No, lo ha hecho con nosotros. Pero debemos de entender cuál es el concepto y cuál es la posición que nos corresponde. Somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús. Es su gracia, es su misericordia. No tiene que rebajarse y verse menos, pero no tiene que subirse. ¿Saben cuál es el problema? Isaías 45 dice que el tiesto le dice a su Señor: ¿y por qué me has hecho así? En otras palabras, ¿de qué fuimos creados nosotros? Del polvo. Pero el polvo, alguien puso esto por ahí y me gustó. El polvo, resulta que al polvo se le subió el lodo a la cabeza. Y entonces cree que puede reclamarle al alfarero que lo creó. ¿Qué tal? Nadie tenga más alto concepto que el que debe de tener. Yo no estoy rebajando a nadie, estoy diciendo que Dios viste, crea perfectamente bien, pero que hay un problema y hay un riesgo de corromper esas cosas o esas bendiciones que Dios
con las cuales Dios nos ha rodeado. Entonces necesitamos tener la perspectiva correcta. Por eso el apóstol Pablo, repito, nos dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura. He hablado de la mayor creación en el universo. Ahora le voy a hablar de aquel que lleva la imagen, que fue creado a imagen de Dios, conforme a su semejanza. ¿De quién estamos hablando? Del hombre. ¿Sí? Repito, somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús. Ahora, vean, así como Dios creó a Luzbel con tanta perfección, también con nosotros, hermano. Yo no quisiera usar esta palabra, pero dicho en buen salvadoreño, se mandó. Eso es mejor, se lució. Es cierto. Y yo no estoy diciendo para apelar al orgullo, por eso estoy poniendo las cosas en la perspectiva correcta. Pero repito, cuando Adán le puso nombre a todos los animales, no halló alguien que fuera semejante. O sea que Dios se había lucido con él, ¿cierto? Ahora, el hombre fue creado a la imagen de Dios, conforme a la semejanza. Eso está en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Con el soplo de Dios, el hombre fue un alma viviente. ¿Sí o no? Eso lo dice Génesis 2:7. Pero aquí viene Satanás, que había corrompido todo lo que Dios había puesto en él, también iba a corromper todo lo que Dios había puesto en Adán. ¿Sí o no? Y entonces vean ustedes, ¿qué hizo? Corrompió la inocencia de Adán y Eva. Y entonces el apóstol Pablo dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Entonces, Pablo sabe y está poniendo en la perspectiva correcta. Satanás, que ya había corrompido lo que Dios le había dado y tiene consecuencias por eso, iba a hacer también lo mismo con el ser humano. Entonces vean ustedes, Satanás viene y se acerca a Eva y le dice: con que Dios os ha dicho. Eso está en Génesis 3:1. ¿Sí o no? Con que Dios os ha dicho. Y entonces siembra duda. Y saben, la duda es uno de los problemas que más nos atacan en la vida, hermanos. Y precisamente Satanás lo sabe. Y por eso va a usar diferentes artimañas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Entonces viene y le dice: con que Dios os ha dicho. Viene otra cosa. Vean, no tenemos que ignorar sus artimañas. Entonces dice: seréis como Dios. Lo dice Génesis 3:4. Pero ahí mismo en Génesis 3:4 le dice: no moriréis. Ahora, ¿qué había dicho el Señor? El día que de él comieres, de cierto. Entonces le está diciendo una mentira. Vean, hermanos, le está diciendo una mentira. Y le dice, seréis como Dios. Está en Génesis 3:4. Está apelando al orgullo, porque él ya tenía orgullo. Acuérdense, ¿cuál fue la causa de su corrupción? El orgullo. Tu corazón se enalteció, le dice. ¿Cierto? Ahora está diciéndole lo mismo a la mujer. Le dice: seréis como Dios. Está apelando a que tenga un más alto concepto de sí misma, a la mujer, de lo que ella debía tener. Seréis como Dios. ¿No les parece que es lo mismo? Mire, déjenme decirle esto.
A mí me da cosa, yo he escuchado en los últimos años, he escuchado términos dentro de la iglesia del Señor, y no estoy hablando de la iglesia local, sino estoy hablando de la iglesia general. He escuchado términos como, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha escuchado el término NPL? PNL es. No digo PNC, digo PNL. Quiere decir programación neurolingüística. Lo he escuchado en algunos círculos de ministros evangélicos. ¿Han escuchado el término empoderamiento? ¿Ya lo han escuchado? ¿Saben una cosa? Yo esos términos los escuché hace más de 30 años. En mi profesión, hermanos. Se los comenté la vez anterior. En mi profesión, a mí me enseñaron eso, por eso yo sé de lo que estoy hablando. Yo estoy encontrando y diciéndolo desde la perspectiva correcta, que es la perspectiva bíblica. ¿Sí? Pero el empoderamiento, el empowerment, esos términos yo lo escuché 35 años hace, que me lo enseñaron. El empoderamiento. Espero no perderme, no iba a decir esto, pero déjeme. Por ahí tengo unas notas al respecto que, déjeme ver, por eso lo había apartado, lo había separado. Empowerment quiere decir potenciación o empoderamiento, que es el hecho de delegar poder y autoridad. Y entonces a uno le enseñan, se lo digo porque yo aprendí eso, el empowerment, ¿verdad? Donde uno es influenciado y hay una programación mental de ese empoderamiento, de la capacidad y la autoridad que uno tiene y el poder que uno tiene para crear o para lograr hacer algo. Y en nuestro caso era lograr las metas y los objetivos. Es decir, donde allí se le transmite a la persona el sentimiento de que somos dueños de poder decidir y somos dueños de poder actuar. Y entonces viene esa unidad de palabras como el empowerment y la potenciación. Potenciar. Y entonces, aquí viene el punto. Porque fíjese que, repito, yo lo he escuchado en los círculos cristianos, iglesias. Yo he escuchado conferencias para líderes. He escuchado conferencias, y perdonen las hermanas, ustedes saben que yo respeto a la mujer, pero perdonen. Pero donde más he visto ese énfasis es en las mujeres. Estoy hablando de las conferencias, ¿verdad? Es que van guiadas hacia las mujeres. Empodérate. Un momento. Dios nos ha dado la facultad y la habilidad, pero no dejamos de ser criaturas suyas. Dios nos ha dado facultad y habilidad. Ahora, se lo voy a explicar desde la perspectiva de lo que Dios pone, porque es cierto, o sea, por ejemplo, yo he escuchado eso, ¿verdad? Empodérate, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allí, uno puede ir por una corriente, sacar un texto del contexto, para tener simplemente un pretexto. Ahora, se lo voy a explicar desde la óptica de la parábola de los talentos. Porque es cierto, esas son las cosas que se usan. Yo no he ido a ninguna conferencia de esas. No me llaman la atención. Y yo no tengo nada en contra. Y repito, son verdades, hay verdades bíblicas contenidas ahí. Pero cuando son sobreenfatizadas, existe un problema. Ese es lo que pasó con Satanás.
Entonces, por ejemplo, en la parábola de los talentos, eso está en Mateo 25, del versículo 14 en adelante, la Biblia es clara y dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a ¿quiénes? A sus, ¿qué? Siervos. Fíjese, nos pone en la perspectiva correcta. ¿O no somos siervos? Sí. Dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Pues ahí viene el empowerment. ¿Por qué? Dios te ha dado el poder. Yo no estoy poniendo en duda el poder. Claro que no. Claro que no. Y Dios nos ha dado poder y autoridad. Pero no es para que yo ande, hermanos, fanfarroneando, presumiendo. Y oigan, a uno le dio 5 talentos y a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno conforme, ahí va la habilidad, conforme a su capacidad. Es de acuerdo a la habilidad, porque Dios nos conoce. ¿Sí o no? Pero eso, hermanos, nos está diciendo que Dios ya conoce nuestra capacidad y que Dios, o sea, una de las cosas por las cuales vamos a ser premiados es por la productividad que tengamos. Claro que sí. Galardonados. Claro que sí. Pero hay que tener mucho cuidado. No perder la perspectiva desde la parte o desde la óptica que nos corresponde a nosotros. ¿Llamó a quiénes? A sus siervos. Amén. Ahora, ¿qué pasó con el primer siervo? Vino y trajo, se le habían dado 5 talentos y trajo 5 talentos. Ahora, vea cómo le dice el Señor a ese. El verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. No había perdido la perspectiva. Sabía que las cosas no eran de él. Y que tenía que rendir cuentas. ¿Sí? Pero sabía que tenía la habilidad. Y que tenía que usarla. Y que Dios lo había facultado, o el rey lo había facultado, y hay que usarla, ¿cierto? Pero vea el siguiente versículo. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. No perdió la perspectiva de siervo y no dejó de ser fiel. ¿Qué es lo que Pablo le dice a la iglesia? Me temo. ¿Se acuerdan? En 2 Corintios 11, 3. Me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Aquí le está diciendo buen siervo y fiel. Puedo seguir explicando varias cosas, pero me voy a detener ahí solo para explicar esta parte. Porque mire, la iglesia cae en estas trampas. Y debemos de ser cuidadosos. Vayan y trabajen. Vayan y produzcan. Por supuesto que sí. Hay que hacerlo. No podemos ser negligentes, hermanos. Sí. No podemos ser negligentes. Tampoco podemos escudarnos como la iglesia de Tesalónica que decían, no, Cristo ya viene, así que ya no hay necesidad de trabajar. Y Pablo les tiene que escribir y les dice, el que no trabaje, pues que no coma. Debemos de saber para quién lo hacemos, de quién son las cosas. Porque de Él somos, en Él vivimos y nos movemos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Amén. Entonces regresemos. Entonces estábamos con Eva, Adán y Eva.
Satanás estaba primero haciendo dudar, después trajo una mentira y esa mentira la mezcló con verdad, después apeló al orgullo, está llevándola a que tenga un más alto concepto de sí mismo, y entonces, como resultado de eso, dice el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y oigan, y codiciable. Eso es lo que Satanás viene y hace. Nos pone un concepto o más bajo o más alto, para que nosotros, para apelar al orgullo y que comencemos a codiciar. Debemos de ser cuidadosos, hermanos. Mire, cada uno tiene su propia identidad. Dios nos creó así, ¿sí? Mis huellas dactilares no son las mismas con nadie de aquí y con nadie de todo nuestro país y con nadie de todo el mundo, como sus huellas dactilares tampoco. Somos únicos, ¿sí? Pero Satanás sabe apelar, y a unos los aplasta y a otros los levanta. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Tengamos mucho cuidado, pongámonos en la perspectiva correcta. Entonces, eso fue lo que hizo Satanás. Ahora, el concepto que Dios tiene del hombre, de eso estamos hablando. Hablemos del concepto que Dios tiene del hombre en general, el hombre caído. Todos nacemos así, por cierto. ¿Cuál es el concepto? Pongámoslo en la perspectiva correcta. Vamos a Isaías capítulo 1, versículos 2 al 6. Isaías 1, versículos 2 al 6. Porque aquí comienza a llamar al cielo y a la tierra, para que escuchen y para ponerlos como testigos. Oíd cielos y escucha tú tierras. Dios está hablando, porque habla Jehová. Y oiga lo que dice: críe hijos. ¿Qué somos nosotros? Criaturas suyas. ¿Qué son todos los seres humanos? Criaturas de Dios. Ahora, dice, crié hijos y los engrandecí. Y ellos, ¿qué dice? Se rebelaron. Esta es la realidad del ser humano. Son hijos engrandecidos que se rebelaron contra su creador. Y ahí estábamos nosotros. Por cierto. Ahí estábamos nosotros. ¿Qué más sigue diciendo? Verso 4. ¿Cómo le llama? Gente pecadora. Si me hubiera llamado, es decir, perdón, si esto yo lo hubiera leído hace cuando yo tenía 18 años, no hubiera respondido, pero cuando yo tenía 19 años me llamó y eso era para mí. Gente pecadora, y yo tuve que decir aló. Pues sí, porque tuve que decir amén. Es conmigo. Hijo rebelde. Crié hijos y los engrandecí, hijo rebelde. Gente pecadora. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí en el verso 4. Pueblo cargado de maldad. ¿Qué más? Generación de malignos. ¿Qué más? Hijos depravados. Ay, ¿qué les parece? Y no está diciendo, oiga, porque estas no son mis palabras. Dice, escucha tu tierra porque habla Jehová. Es el Señor el que está hablando. Y es para toda su creación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que Dios los pone ahí a todos. ¿Sí? Repito, hijos engrandecidos, rebeldes, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Por qué han llegado a esa condición? Porque hubo un extravío y equivocaron el concepto de sí mismo. Vea lo que dice el versículo 4 en la parte final. Después de hijos depravados. ¿Cómo dice? Tuvieron un concepto más alto, un concepto diferente.
Y sabe usted que las personas hoy después, hoy, mucho, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, ¿qué? Es cierto, hermano. Son hijos rebeldes, gente pecadora, llena de maldad, depravados. No hay Dios. Eso es lo que la gente dice. Y aquí el Señor está diciendo, dejaron a Jehová. ¿Pero qué más? Provocaron a ira al Santo de Israel. Ay, hermanos, la ira de Dios. ¿Qué más? Se volvieron atrás. ¿Es extravío, sí o no? Ahora, ¿hubieron consecuencias? Claro que sí, siempre las han habido y siempre las van a haber. Versículo 5. Versículo 5. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están, perdón, estoy leyendo el versículo 6. Versículo 5 dije. Dice, ¿por qué queréis? Pero vean, en la mitad, la segunda parte del versículo dice, toda cabeza está enferma. Consecuencias. ¿Sí o no? ¿Qué más? Todo corazón está doliente. Y ahí sí viene el versículo 6. Ahí cabe lo que dijimos la vez pasada. Una llaga podrida. Sí, eso es lo que está diciendo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Eso es la realidad para el ser humano. Sin Cristo, hermano, sin Cristo no somos nada. Somos menos que nada. Tremendo. Ahora, pero Dios, que es grande en misericordia, ¿no es cierto? Que es rico en misericordia, nos ama, fíjese. Y tiene para nosotros la restauración de nuestro extravío, de cualquier ser humano, del extravío que haya tenido o que tenga de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces vean cómo lo hace. Salmo 113, versículos 5 al 8. Salmo 113, versículos 5 al 8 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Y oigan, hermanos, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Eso es lo que el Señor hace. ¿Y por qué lo hace? Por gracia, por misericordia, por amor. ¿Sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego sigue diciendo el verso 8, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y entonces Dios nos levanta de nuestro pecado, de nuestra condición de iniquidad, de maldad, que nos hizo caer allí, hermanos, del pecado. Él nos levanta y nos pone en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora bien, hay un proceso que no puedo dejar de mencionarlo, y se llama el proceso de la disciplina. ¿Por qué? Porque hay consecuencias de todo lo que hacemos. Hermano, si quebramos un plato, alguien tiene que pagarlo. ¿Sí o no? Ahora, alguien puede decirme, pero eso ya lo pagó Cristo. Sí, es cierto. Eso es cierto. Pero hay una iniquidad que debe de tratar. Hay una maldad que debe de tratar. Porque si no, vamos a seguir siendo los mismos. Y entonces, ahí viene. Ese es el proceso de la disciplina. La disciplina tiene un propósito. Y entonces vean, Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8 dice,
si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron. Entonces, Dios viene y nos llama, nos recoge, sí. Pero ahora, para que no volvamos a cometer los mismos problemas, Dios nos mete a disciplinas. Y entonces aquí dice, si soportáis de la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, oiga, si se deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Y yo me quedé preguntándome, ¿por qué dice bastardos y no hijos? Ay, hermanos, es que la corrección es para los hijos de Dios, no para los bastardos. Los bastardos son aquellos que son criaturas de Dios, pero son hijos del diablo. ¿Sabe que el diablo tiene hijos? Se lo demuestro. Juan 8:44. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero está diciendo, ¿vosotros hijos de quién? De vuestro padre el diablo sois. ¿Tiene hijos el diablo, sí o no? Son criaturas de Dios, pero hijos del diablo. Duro esto, sí, pero tengo que decirlo, así que es la perspectiva correcta. Cuando hablamos mentira, y por eso yo siempre he dicho, debemos de tener mucho cuidado. Vea, ¿qué está diciendo? Son los deseos de Satanás, la mentira. Dice, él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla porque de lo suyo habla. Él es padre de la mentira. Él es mentiroso. ¿Cómo se caracterizan los hijos de Dios? Porque hablan la verdad. ¿Cómo se caracterizan los hijos del diablo? Porque hablan la mentira. ¿Cómo se caracterizan los hijos de Dios? Porque aman la verdad. ¿Cómo se caracterizan los hijos del diablo? Aman la mentira. Y dice la Biblia que no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Así que la corrección es para los hijos de Dios, no para los bastardos, hijos del diablo. Ahora bien, la disciplina tiene dos objetivos principales. ¿Cuáles son? Bueno, tres. Siempre en Hebreos 12. Ahora versículo 10. Vamos a leer al 14. Bueno, de hecho en el 10, al final del versículo, bueno, leamos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, está hablando de la disciplina, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Objetivo número 1 de la disciplina. Es para que participemos de su santidad. Objetivo número 2, versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuál es el objetivo 2? Producir el fruto apacible de justicia. La disciplina. Y luego, como resultado, viene, versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es para hacer sendas derechas. La disciplina, mis amados. 1, para que participemos de su santidad. 2, para producir el fruto apacible. Y 3, para hacer sendas derechas. Y solo entonces, miren lo que sucede. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mis amados, hay tanto que decir, pero voy a resumir.
A esto añadámosle que Dios nos escogió en el amado, dice Efesios 1:4. Le añadimos a que Él nos adoptó como hijos suyos. Vea cómo Dios nos ve. Nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con su Hijo Jesucristo. A eso hay que añadirle que somos su templo santo. A eso hay que añadirle que somos la novia que está siendo preparada para ser la esposa de su Hijo. A eso hay que añadirle que somos miembros de su cuerpo. Amén. Y entonces, el apóstol Pablo, después de todo esto, podemos aterrizar en lo que dice Primera de Corintios 4, del 5 al 7. Yo creo que no hay motivo para jactarse. Dice el apóstol Pablo así. Primera de Corintios 4, 5 al 7. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, no la de los hombres. Y sigue: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Hermano, todo lo hemos recibido. Todo. Y todo es todo. Gloria a Dios si usted tiene una bonita casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios si usted tiene un buen carro. Gloria a Dios. Gloria a Dios si usted tiene una buena familia. Gloria a Dios. Pero no se pueden convertir en nuestros ídolos porque todo lo hemos recibido. Y entonces dice: ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tiene ojos azules, ojos verdes, ojos cafés. Gloria a Dios. ¿Por qué se jacta si no, como que no lo hubiera recibido? Dice. Sí, yo no estoy menospreciando, solo estoy tratando de colocar en el balance correcto, hermanos, la perspectiva de las cosas. Entonces termino diciéndoles: Dios nos toma y nos transforma para ser vasos de honra, portadores de su gloria, de su presencia, para que anunciemos al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también para que vayamos delante de los principados y de las potestades y les digamos también a ellos, cuando quieran interferir: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Sí? Recuerden, Dios no comparte su gloria con nadie. Él no la comparte con nadie. Solo Jesucristo es digno de recibir la gloria. Todo lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos que rendírselo a Él, porque somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y voy a finalizar con Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículos 18 en adelante, dice así. Versículo 11. 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes,
y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Puestos de pie, por favor.